Vamos a leer la palabra de Dios con mucha reverencia. Recordemos que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, la constitución del reino de Dios, la norma de fe y conducta para los hijos de Dios, y por tal razón debemos leerla con reverencia y con el mayor entendimiento. Vamos a leer la palabra de Dios escuchándonos los unos a los otros, haciendo los signos de puntuación con fuerza y entendiendo lo que leemos, poniendo todo el sentido a lo que leemos. El Salmo 67 dice en su primer versículo, 1, 2 y 3, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén y amén. Hermanos, hoy meditaremos en este precioso Salmo 67, si el Señor nos permite terminarlo. Pueden tomar su lugar y pongan sus ojos entonces ahí en el Salmo 67. Y quiero iniciar con las siguientes palabras. El Salmo 67 contiene 7 versículos. Aunque no se puede asegurar con claridad quién es realmente el autor de este salmo, la tradición judía y la tradición cristiana por lo general cree que fue escrito por David, pero no es seguro que él sea el autor. Hermanos, sea quien sea el autor humano de este salmo, nosotros sabemos y creemos que fue el Espíritu Santo quien lo inspiró y quien permitió que esté ocupando un lugar en el canon sagrado de las Escrituras. Amén. La enseñanza para hoy, hermanos, lleva por título El resplandor del rostro de Dios. El resplandor del rostro de Dios. Este salmo lo dividiremos para su estudio en 4 puntos o encabezados. Primer punto, una maravillosa petición, versículo 1. Segundo punto, el motivo de la petición, Salmo 67, versículo 2, el motivo de la petición. El tercer punto, un llamado a alabar a Dios, versículos 3 al 5. Y en cuarto lugar, la cosecha, versículos 6 al 7. Esos son los 4 encabezados para el estudio de este salmo, así lo podemos entender un poco mejor. Veamos entonces el primer punto o encabezado, una maravillosa petición. Observen lo que dice el versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Aquí en este versículo 1 encontramos una oración maravillosa por 2 razones fundamentales. La primera razón es porque es en favor del pueblo de Israel, una oración en favor del pueblo de Israel, la nación del pacto, la nación que el Señor le plació escoger para sí. No es una oración personal, es una oración en favor del pueblo, es una oración comunitaria. El salmista dice, Dios
tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Está el plural, ¿sí ve? Tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Entonces, el salmista no está orando de manera personal porque tenga un problema para él, sino que está orando en favor de toda la nación de Israel. Pero esa oración en favor de toda la nación de Israel, en nuestro tiempo también podemos entenderla y tomarla como una oración en favor de todo el pueblo del Señor a través de los siglos hasta nuestros días y hasta que venga Jesucristo. Entonces, esa es la primera razón por qué esta oración es maravillosa, porque es una oración comunitaria, es una oración en favor de la comunidad. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. En segundo lugar, esta es una oración maravillosa porque es absolutamente dependiente de Dios. Observen nuevamente lo que dice el versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces es una oración absolutamente dependiente de Dios, porque toda bendición comienza con la misericordia de Dios. El salmista no pide riquezas para su pueblo, ni cosas materiales. ¿Pide qué cosa? Misericordia. Él pide misericordia, porque el hombre pecador no merece nada delante de Dios. El salmista reconoce que el hombre necesita misericordia antes que cualquier cosa. Por eso es que la misericordia es el principio para cualquier bendición. Si Dios no tiene misericordia de nosotros, Él no nos bendice. Por eso pide que en su misericordia haga resplandecer el rostro del Señor sobre su pueblo. Porque sin la misericordia y el beneplácito de Dios estamos perdidos. La misericordia de Dios es un tema doctrinal que cubre la Escritura de pasta a pasta. Por la misericordia de Dios es que Dios permitió que Adán y Eva fueran cubiertos con pieles de ovejas después de que pecaron y no los fulminó de una. Entonces vamos a mirar 3 textos bíblicos que nos hablan de que la misericordia de Dios viene sobre su pueblo, y esto es muy importante. El primer texto es Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Qué aprendemos de este texto? Que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, que no hemos sido acabados por su ira, extinguidos, consumidos por su ira. ¿Por qué razón? Porque nunca han decaído sus misericordias, porque la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. El versículo 23 dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios y grande es su fidelidad. Así que si nosotros despertamos cada mañana y abrimos los ojos y nos levantamos, ¿es un acto de qué? De la misericordia de Dios. Es una nueva misericordia que experimentamos del Señor. Cuán agradecidos debemos estar con Dios por prodigarnos sus misericordias. Ahora observen lo que dice Efesios capítulo 2 versículos 4 al 5. Efesios 2, 4 al 5. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia y misericordia somos ¿qué? Salvos. Entonces, hermanos, este texto escribió el apóstol Pablo a los Efesios, nos dice
que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, porque estando muertos en pecados, merecedores del castigo eterno, nos dio vida por su misericordia y por gracia juntamente con Cristo a través de la fe. Entonces encontramos allí la misericordia de Dios en favor de los que estaban muertos en pecados, dándoles vida espiritual y eterna. Ahora observen lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces nuevamente encontramos aquí la misericordia de Dios obrando. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no nos salvamos por hacer buenas obras. Nuestras buenas obras son trapo de inmundicia, como nosotros sabemos, delante del Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Y luego explica, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor nos lavó con la sangre de Cristo de nuestros pecados, nos regeneró, nos dio vida y nos renovó por el poder del Espíritu Santo. Entonces, tres textos que nos hablan de la misericordia de Dios, y el salmista aquí en el Salmo 67:1 pide para su pueblo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Entonces, la misericordia de Dios es la razón, hermanos, por la cual no hemos sido consumidos y por la cual nosotros estamos hoy disfrutando de la salvación, de esta enseñanza, leyendo las Escrituras y creyendo que Dios es nuestro Padre y que Jesucristo es nuestro Salvador. Y por eso es que en el Salmo 103, versículo 10, leemos las siguientes palabras. Salmo 103, versículo 10, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Y qué sigue diciendo el versículo siguiente? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Otra vez encontramos la misericordia en favor de su pueblo. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Si el Señor nos pagara conforme a nuestros pecados, ya todos estaríamos ¿a dónde? En el pailón 80, en el infierno. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque ¿quién fue el que recibió el castigo por nuestros pecados? El Señor Jesucristo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen al Señor? Los que han sido objeto de la misericordia del Señor. Entonces, concluyendo esa primera parte del versículo 1, nos preguntamos qué significa la expresión que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, mencionada en la segunda parte del versículo 1. ¿Qué significa la expresión Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Esto es una súplica por el favor, la aprobación y la presencia iluminadora de Dios sobre nuestras vidas y para el pueblo del Señor. En la antigüedad, en el Medio Oriente, la actitud de un rey se reflejaba directamente en su rostro, como también se refleja la actitud nuestra en el rostro, cuando algo nos gusta o cuando algo nos disgusta. Uno no puede evitarlo, frunce el ceño, arruga las cejas, etc. A mí sí que se me ve. Entonces, hermanos, en la antigüedad, en el Medio Oriente, la actitud de un rey se reflejaba directamente en su rostro, como era la persona más importante. Entonces, un rostro oscurecido, un ceño fruncido,
significaba ira, desagrado y que la persona había sido rechazada en su petición por el rey. O sea, el rostro del rey ya reflejaba que esa persona no iba a ser escuchada en la petición que se le había hecho al monarca. Por el contrario, un rostro brillante, resplandeciente y sonriente significaba que el rey miraba a su súbdito con complacencia y total disposición para ayudarlo y bendecirlo. Por lo tanto, pedir que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros es pedir que el Rey Supremo, en su misericordia, a pesar de nuestros pecados, nos mire con agrado y con beneplácito. Aquí el salmista está citando la bendición sacerdotal más sagrada de la Biblia en el Antiguo Testamento. Esa bendición se encuentra en Números capítulo 6, versículos 22 al 26. Y quiero que vaya ya conmigo para que la leamos. Números 6, 22 al 26. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué maravillosa bendición esta, ¿verdad, hermanos? Es una bendición, la llaman bendición aarónica, porque Moisés recibe la voz de Dios, se la comunica a Aarón, y Aarón era el sumo sacerdote y así tenía que bendecir a toda la nación. Así que el salmista, aquí en el Salmo 67:1, está tomando parte de esta bendición sacerdotal y está invocando el nombre de Dios y pidiendo que Dios haga resplandecer su rostro sobre su pueblo, que el Señor mire con agrado y beneplácito a sus hijos, a aquellos que Él ha tomado para sí. Al usar esta frase, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, el salmista está declarando que la mayor bendición que un ser humano puede recibir no son las cosas materiales que Dios nos da, sino su gracia y su presencia santificadora que nos guía en Cristo y que nos llena de gozo, paz y esperanza eterna por su beneplácito. Eso es lo que el salmista está pidiendo. Significa que Jehová nos hace vivir conscientes de que Él nos ama y está complacido con nosotros por su gracia en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él se complace de nosotros no porque nosotros tengamos un mérito en sí, sino que Él se complace porque nos mira a través de la justicia perfecta de Cristo. Porque recuerden lo que el Padre dijo cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace en todo lo que Cristo hizo. Cristo hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, nos santificó y nos hizo justos. Por lo tanto, Dios se complace en esa obra y se complace al vernos santificados y justificados en Cristo por Él. Entonces, hoy pedimos con convicción y con alegría: Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, míranos complacientemente a través de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En otras palabras, este salmo es un salmo cristológico y, como vamos a ver, es un salmo infinitamente misionero. Es un salmo hermoso. Metafóricamente, el rostro resplandeciente de Dios
actúa como el sol resplandeciente sobre la tierra. La luz del sol disipa las tinieblas de la noche y nos permite ver la belleza de la creación y el resplandor y la calidez de un nuevo amanecer. Así en nuestra vida espiritual, la luz salvadora y resplandeciente del rostro de Cristo disipa las tinieblas de nuestro pecado y nos guía a la gloriosa y resplandeciente mañana de nuestra eterna salvación. Observen lo que dice segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. Hermanos, ¿qué vemos en este texto? ¿Qué hizo Dios? Mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Se acuerdan cómo actuó en Génesis 1, 1 y 2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo estaban nuestros corazones? En tinieblas, pero cuando la luz de Cristo resplandeció en nosotros, fue para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Dios hizo resplandecer su rostro sobre nosotros al darnos la salvación en Cristo. Un día tú y yo estábamos en tinieblas y pudimos ver la luz de Jesús resplandeciendo en nuestros ojos, en nuestro corazón, en nuestros oídos, y dándonos un nuevo entendimiento. Y eso es maravilloso, hermanos. Estábamos en tinieblas y ahora tenemos la luz de Cristo, porque Él es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el Salmo 4, versículos 6 al 7, leemos lo siguiente. Salmo 4, versículos 6 al 7. Son textos que alimentan nuestro entendimiento y nos hacen ver más allá. Salmo 4, 6 al 7 dice: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El salmista aquí está diciendo: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Uno anhela que le muestren el bien. Y el salmista se contesta a sí mismo: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, porque sabemos que si Dios no ilumina nuestro camino, que si Dios no guía y dirige nuestros pasos, no podemos andar rectamente y nos desviamos. Cuando uno es hijo y se está desviando, el Espíritu Santo vuelve y lo endereza, le hace entender, le hace tener conciencia para que uno vea que se está desviando y regrese al camino, porque Dios ha alzado sobre nosotros su rostro. Y tal vez esta oración que está haciendo el salmista, o no tal vez, es una realidad, se sigue cumpliendo hasta el día de hoy sobre nosotros. Esa oración es continua, porque es la palabra de Dios viva y eficaz. Dios en esta noche está haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros con la enseñanza y la luz de su gloriosa palabra en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, habiendo meditado en nuestro primer punto una maravillosa petición, ahora meditaremos en el segundo punto, el motivo de la petición. Versículo 2 dice: para que sea conocido
en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Amén. Aquí está el propósito de la bendición y la protección que Dios nos da y que el salmista está pidiendo. Dios tiene misericordia de nosotros, nos bendice y hace resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido su camino en la tierra y en todas las naciones su salvación. Notan que es un salmo misionero, un salmo evangelístico. Entonces, ¿para qué el Señor tiene misericordia de nosotros? ¿Para qué el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros, queridos hermanos? ¿Qué dice? Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. La iglesia hoy tiene esa misma misión. Aquí el propósito de la bendición y la protección entonces es propagar el camino de la salvación. Que todas las naciones conozcan cuál es ese camino de salvación. Y esa es una tarea que le pertenece a ¿quiénes? A nosotros, los redimidos del Señor. Lo primero que vemos es para dar a conocer el camino de salvación a todas las naciones, dice el texto. Como podemos ver, entonces este es un cántico, es un salmo con un enfoque absolutamente misionero. La palabra camino nos habla de un sendero que conduce a un destino. Cuando hablamos de camino, podemos identificar o describir el camino como un sendero que conduce a un destino. Todo camino conduce a un destino. De hecho, en el libro de los Proverbios se nos dice que hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo camino conlleva a un destino. Es un sendero que conduce a un destino. Entonces aquí la palabra camino nos habla de un sendero que conduce a un destino. En este caso es el sendero que conduce al pecador arrepentido al destino de la vida eterna. Es decir, que lo conduce a la salvación, a Cristo. La palabra camino nos habla de dar a conocer a las naciones del camino de Cristo y de sus obras redentoras. Así que nosotros como iglesia estamos comisionados a dar a conocer al mundo, a las naciones, el camino de las obras redentoras de Cristo. Observen lo que dice el Salmo 25, versículos 4 al 5. Salmo 25, 4 al 5. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Aquí el salmista nos está alimentando la idea que tenemos allá en el Salmo 67, versículo 2. El salmista le pide al Señor que le muestre sus caminos, que le enseñe sus sendas. Y esta es una oración que nosotros debemos pedir todos los días a nuestro Dios. Señor, muéstrame tu camino, enséñame tus sendas. Luego dice en el versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame. Todos nosotros debemos cada día pedir al Señor que nos enseñe y nosotros tener un corazón enseñable. Ustedes hoy deben estar aquí sentados y todos los que me ven por la internet, sentados juiciosos, teniendo un corazón enseñable. Porque ¿qué está pidiendo aquí el salmista? Encamíname en tu verdad y enséñame. Nosotros necesitamos ser enseñados todos los días, y de hecho el Señor nos enseña todos los días a través de las exhortaciones de su palabra y a través de las circunstancias que vivimos diariamente. Cuando de pronto nos cierran, entonces uno a veces se le sube como la sangre en la cabeza y uno quiere revirar,
¿Qué nos está enseñando el Señor allí? A tener calma y a no responder con la misma moneda. Y así el Señor, podemos poner muchos ejemplos. El Señor nos está enseñando que, bueno, si aquí hay una tentación, entonces usted tiene que aprender a tener dominio propio y decir no a esa tentación. Todo tiene un propósito en lo que nos pasa a diario. O sea, nada pasa sin propósito. Si nosotros pensamos siempre que Dios nos está enseñando a través de todas las cosas, entonces caemos en cuenta y decimos, el Señor me está enseñando esto, entonces me está pasando esto para que yo no ceda, me está pasando esto para que yo me refrene, etcétera. Enséñame tu camino, encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Por qué razón? Porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿Quién más nos puede enseñar correctamente sino el Dios de nuestra salvación? Él es el Maestro perfecto y nos ha dejado el Espíritu Santo que nos guía y nos lleva a toda verdad. Y termina diciendo, en ti he esperado todo el día. Amado hermano, ¿usted espera en Dios todo el día? ¿O a veces se desconecta? A veces uno se desconecta. Uno es creyente, pero a veces ¡pum!, como que se desconecta y resultó andando por allí como si no tuviese conexión con Dios. ¿Y qué dice aquí el salmista? En ti he esperado todo el día. Si estamos conectados con Dios, vamos a mirar que todo lo que pasa, que todo lo que Dios permite tiene una enseñanza. Y entonces eso va a ser para provecho nuestro y crecimiento espiritual a nuestra vida. Amén. Ahora miremos Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí el Señor, a través del profeta Isaías, está exhortando al impío, al pecador, que deje su camino de perdición, porque hay un camino que nos conduce a la perdición, y nosotros fácilmente podemos comenzar a caminar por ese camino y parecer que vamos bien por ese camino. Pero aquí, ¿qué nos dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Noten cómo conecta camino con ¿qué? Con pensamientos. O sea que el camino también es un sinónimo de las cosas que pensamos. Lo que el hombre piensa, así actúa. Tal es el hombre en su corazón, así es. Entonces, hermanos, deje el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Dele la vuelta, dele la espalda al pecado y póngase corandeu y camine con Dios. Vuélvase a Jehová y mire la buena noticia, el cual tendrá de él misericordia. Volvió a aparecer la palabrita del versículo 1 del Salmo, ¿no? El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es tan amplio en perdonar que perdona nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Él es un Dios rico en misericordia. Cuán agradecidos debemos estar con nuestro Dios, ¿no es verdad, hermanos? Él es un Dios infinitamente maravilloso. Pero solamente nosotros podemos entender quién es Dios cuando nos sumergimos en el estudio de la palabra de Dios. Cuando meditamos, cuando abrimos la palabra y comenzamos a mirar texto a texto, a comparar versículo a versículo, entonces nuestro corazón comienza a arder, comienza a tener pasión por Dios, por obedecerle, por apartarnos del pecado, hermanos. Ahora observen lo que dice el Salmo 86, verso 11. Salmo 86, verso 11. Dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Una oración que también nosotros deberíamos repetir
cada mañana, anhelar esto que el salmista está pidiendo aquí. Esta sí es una oración personal, la del salmista. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Nosotros necesitamos ser enseñados por Dios en el camino del Señor. Dice: caminaré yo en tu verdad si tú me enseñas. Afirma mi corazón. Nosotros necesitamos ser afirmados en las convicciones cristianas para temer el nombre del Señor. Nosotros necesitamos que cada día se afirme en nuestro corazón el temor de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar siempre. Pero aquí el versículo 2 del Salmo 62 nos está diciendo realmente que Cristo es el único camino revelado al mundo para la salvación. Lean nuevamente conmigo el versículo 2 del Salmo 67. Para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Cuál camino? Jesucristo, hermanos. En todas las tierras tu salvación, en las naciones tu salvación. ¿De dónde viene la salvación? Del camino que nos fue dado. O sea que ¿de quién está hablando aquí veladamente el salmista? De Jesucristo. Por lo tanto, este es un salmo cristológico y es un salmo misionero. Juan 14:6, que todos lo sabemos de memoria. Jesús les dijo, o le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir a todas las naciones y a los pueblos de la tierra. Y esa es la tarea de nosotros como iglesia, hermanos. Anunciar que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre, nadie puede salvarse sino por ese camino. Entonces, ¿qué debemos pedir cada día? Enséñame, Jehová, tu camino. Es decir, enséñame a confiar cada día más en Jesús. Enséñale a ese hombre impío quién es el camino. Úsame como instrumento para transmitir la enseñanza, para que esa persona conozca quién es el camino. Y así debemos vivir cada día, enfocados en lo que el Padre Celestial nos ha mandado. Enseñar a las naciones, enseñar a los impíos, enseñar al mismo pueblo de Dios quién es el camino. ¿Por qué nos reunimos aquí? Porque si no nos reunimos, nos comenzamos a olvidar del camino y a apartar del camino. Necesitamos congregarnos para animarnos unos a otros y afirmar nuestros corazones en el camino que nos fue dado para la salvación. La salvación de Dios nunca estuvo limitada a un solo pueblo. El corazón de Dios es un corazón misionero. Siempre ha querido alcanzar las naciones con su salvación. De hecho, desde que Él creó el mundo y creó el primer hombre y la primera mujer, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? Fructificaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Dios quería que Adán y Eva se multiplicaran, tuvieran hijos, y toda la tierra fuera llena de hombres y mujeres que reflejaran su imagen y su semejanza. Pero el pecado, ¿qué hizo? Trastocó y dañó la imagen de Dios en el hombre. Y la tierra se llenó en gran medida de hombres y mujeres pecadores que no reflejan la imagen y la semejanza perfecta de Dios. Por tal razón, el Señor preparó un Salvador para que restaurara esa imagen en nosotros, y entonces nosotros pudiésemos llenar la tierra de hombres y mujeres redimidos por Cristo, que reflejen la imagen de Cristo. Y ese pueblo se llama la iglesia. Ese pueblo se llama la iglesia. Así que la salvación nunca estuvo limitada al pueblo de Israel solamente, porque Dios siempre ha tenido una visión y un carácter misionero, alcanzar la salvación en todas las naciones de la tierra que Él mismo ha creado.
Por eso el versículo 2 dice, en todas las naciones tu salvación, para que sea conocida en todas las naciones tu salvación. Vamos a mirar unas citas de apoyo. Génesis 12, versículo 1 al 3. Miremos cuál ha sido el corazón misionero y expansivo de Dios, de llenar la tierra con hombres y mujeres a la imagen de Jesús. Génesis 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham para hacer de ese hombre y de su simiente, de su descendencia, un pueblo para sí. Ese pueblo que nacería de Abraham, en Abraham bendeciría a todas las familias de la tierra, porque de la simiente de Abraham nacería el Salvador, Cristo, el cual traería bendición y salvación a toda la tierra. ¿Cómo lo comprobamos? Si vamos a Gálatas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículo 8, leemos lo siguiente. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Dice, ¿están allí? Gálatas 3:8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí ve que aquí Pablo está citando lo que dijo Abraham en Génesis 12, versículo 3? Dice que la Escritura, como la Escritura es inspirada por Dios y Dios es el que conoce el pasado, el presente y el futuro, porque Él mismo lo decretó, dice la Escritura, previendo de antemano que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los que no eran pueblo de Israel, a otras naciones que no pertenecían a la nación de Israel, es decir, a las demás naciones de la tierra, dio de antemano la buena nueva. ¿A qué les suena esa palabra buena nueva? Al Evangelio. El Evangelio, de hecho el Evangelio es la buena nueva. Dice, dio de antemano la buena nueva del Evangelio a Abraham. ¿Cómo se la dio? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, porque de ti me saldrá un Salvador, que es Cristo el Señor. Increíble, ¿no? Maravilloso el Señor. Ahora vamos a Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. El Señor se aparece a sus discípulos y antes de partir les da este mandato. Mateo 28, 19 al 20. Ya el Señor resucitado venció la muerte y está a punto de partir a la diestra del Padre. Les dice, por tanto, no, espere un momentico, vamos a leer desde el versículo 16, para que nos quede más clara la idea. Pero los 11 discípulos, ya no estaba Judas, el traidor, porque había partido por el otro camino. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el cumplimiento de la simiente de Abraham. Ese rey que nacería recibió toda potestad porque hizo la obra redentora en la cruz, fue sepultado y resucitó.
Entonces, su resurrección es la aceptación de que el Padre se complació en su sacrificio y entonces ahora recibe toda potestad, todo poder en los cielos y en la tierra y dice: por tanto, como tengo todo poder y toda potestad en los cielos y en la tierra, id. Es un mandato, id, un imperativo, y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice el Salmo 66:2? ¿Qué dice? 67:2, perdón. Para que sea conocida en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. ¿Y qué dice aquí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí tenemos la corroboración del Salmo, el cumplimiento de lo que el salmista dijo. Marcos, y se sigue cumpliendo porque aún no se ha terminado esta gran comisión. Marcos 16:15, rápidamente, dice así, Marcos 16:15, y les dijo: id, otro imperativo, por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato, es un imperativo. Por eso que cuando se convoca a una evangelización, negarse a ir es una desobediencia al Señor, al mandato que Él nos comisionó. No debemos negarnos a ir. Mire qué día en la Casillas estuvo muy complaciente la evangelización. Fuimos pocos, pero la gente estaba tan dispuesta, nos recibió, hablamos, oramos con ellos, les decíamos: venga, pongamos este problema en las manos del Señor. Fue un tiempo muy bonito. Yo recibí varios teléfonos, hasta ya le mandé una Biblia a un señor que me recibió y me dio su teléfono y ya se la mandé por allá. Es complaciente llegar al corazón de personas que no conocen la palabra de Dios, ser instrumento de bendición para que otros conozcan a Cristo. Es la cosa más maravillosa. A veces a uno le da pereza, pone prioridades por encima, o no ha entendido realmente cuál es nuestro llamado, cuál es el propósito de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, versículo 10, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Esta es la culminación de todo el trabajo de la obra misionera de Dios después de que Cristo venga y lleve a su iglesia y a su pueblo redimido de todos los tiempos. Juan miró una gran multitud, la cual nadie podía contar. Es una visión, un adelanto de la película, un corto de la película. Y vio una multitud que nadie podía contar en el cielo, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban, ¿a dónde? En la presencia, o delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Las ropas blancas simbolizan la justicia perfecta de Cristo, con la que Él nos revistió y con la cual podemos presentarnos ante el trono de Dios. Es una maravilla lo que estamos viendo allí. Y en esa multitud estamos usted y yo. Aquí, si nosotros creemos y somos hombres de fe, mujeres de fe, en esa multitud estamos usted y yo, por allá en un rinconcito, en alguna parte. Uno de esa multitud es usted, soy yo. Yo cada vez que leo este pasaje,
se me eriza la piel y siento un gozo en mi corazón, porque es que Dios aquí nos está mostrando el final de la película. Y en ese final de la película estamos usted y yo, porque nos ha permitido el Señor creer en Cristo, bendito por los siglos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y miren lo que dice el verso 11. Y todos los ángeles, miren, están todos los ángeles reunidos también en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Se imaginan? ¿Están imaginando esa escena, hermanos? ¿Y qué decían estos ángeles? Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Allí estaremos nosotros, en ese cántico celestial, escuchando las huestes celestiales, y nosotros también alabando al Cordero y glorificándole. La iglesia, hermanos, entonces no existe solamente para reunirse, no existe para complacerse a sí misma. La iglesia existe para 2 cosas fundamentales: vivir para la gloria de Dios y para dar a conocer el evangelio de la salvación en Cristo. Para eso existimos, para eso nos reunimos, no para complacernos a nosotros mismos. Y aquí termino la enseñanza hoy. No alcancé a terminar el salmo. Dios no nos bendice ni hace resplandecer su rostro sobre nosotros para volvernos egoístas. Como yo ya tengo la salvación, ¿qué me importan los demás? No. Nos bendice para ser instrumentos de bendición a otros. Dios bendice hogares para impactar familias, hermanos. Si nuestra familia es cristiana, nosotros debemos impactar las demás familias con nuestro testimonio y ejemplo de vida. Dios bendice iglesias para alcanzar comunidades. ¿Qué está haciendo Iglesia Lluvias de Gracia? Tratando de alcanzar comunidades. Oremos por la iglesia en Granada, en Acacías, y quién sabe más adelante dónde el Señor nos permita fundar otra iglesia. Pero tenemos que alcanzar las comunidades en Cristo. Dios bendice a los creyentes para anunciar a Cristo. ¿Usted ha recibido la bendición de la salvación, hermano? ¿Qué tiene que hacer? Anunciar a ese que le salvó y que le ha dado un nuevo corazón. Espero que Dios haya hablado a sus corazones en esta noche, queridos hermanos, y que salgamos de aquí con un espíritu misionero, con un deseo de que Dios haga resplandecer el rostro sobre esta nación, y que podamos nosotros, por donde quiera vamos, con nuestras palabras y ejemplo, anunciar al glorioso Salvador que nos amó y dio su vida por nosotros. Amén. Oremos al Señor. Colóquese de pie, por favor. Padre bueno, te doy gracias en esta hora de la noche. Bendigo tu santo nombre de lo profundo de mi corazón y levanto a ti mi voz con mis hermanos aquí reunidos, humildemente reconociéndonos criaturas falibles, pero redimidas por la sangre del Cordero que nos hace perfectos en Él, que ha puesto Espíritu Santo en nosotros, nos ha dado un nuevo corazón y hoy nos permite ser instrumentos de bendición a los que no te conocen. Dios tenga misericordia de nosotros. Sí, Señor, ten misericordia de nosotros cada día, porque el mundo nos atrae. El mundo y su sistema de maldad nos acecha, Padre bendito. Ten misericordia de nosotros. Bendícenos, Señor, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Complácete en la obra de Cristo y míranos a través de Cristo, y complácete en nosotros, Señor, que con tu Santo Espíritu nos esfuerzas y nos capacitas para hacer tu voluntad en esta tierra. Padre bendito, yo te alabo y coloco en esta noche nuestros hijos en tus manos. Te rogamos, Dios, que toques sus corazones. Te rogamos, Dios, que hables a sus vidas. Aquellos esposos que no te conocen, Señor, que están duros de corazón,
Ten misericordia, Señor, haz resplandecer tu rostro de salvación sobre ellos y atráelos al arrepentimiento. Háblales, Señor, al corazón y a la conciencia para que se arrepientan y confíen en ti, mi Señor. Oramos esta noche por nuestra nación. Pedimos, Padre Santo, que nos des un mandatario en esta nación, que tema tu nombre y que respete los valores y los principios de tu santa y gloriosa palabra, mi Señor. Oramos a ti, Padre bendito, porque tú eres el Rey Supremo y tú te complaces de aquellos que claman a ti y temen tu nombre. Ten misericordia de nuestro país, que aunque impío e idólatra, Señor, es un país tan hermoso, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre esta nación. Llama al arrepentimiento a la iglesia y concédenos ser ejemplo y luz en medio de esta generación adúltera y perversa y pecadora, mi Señor. Te lo imploramos y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Ahora, Señor, al salir de este lugar, te encomendamos nuestra vida en tus manos. Llévanos en tu cuidado y en tu protección a nuestro hogar, porque si tú no nos cuidas, si tú no nos bendices, en vano nos cuidamos y en vano nos cuidamos nosotros, mi Señor. En tus manos, Santa, nos encomendamos y te pedimos que esta palabra que escuchamos hoy se atesore en nuestro corazón. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.